Hola chicos, soy la doctora Ivania. Yo les impartiré la clase de parasitología. Nuestro primer tema será hablar de generalidades de los parásitos. Tenemos como objetivo principal recopilación de una breve reseña histórica acerca de la existencia de los parásitos en la Edad Media, moderna y contemporánea. También vamos a definir conceptos importantes sobre las características generales y formas de reproducción de los parásitos. Vamos a describir los mecanismos de acción y los factores predisponentes de la aparición de enfermedades parasitarias, y también vamos a explicar brevemente las formas de prevenir las enfermedades parasitarias. En nuestra breve reseña histórica tenemos tres momentos: la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Tenemos que en la Biblia mencionan a Moisés cuando dictó las leyes sanitarias para proteger a los israelitas de los parásitos y de las carnes animal infectadas. Y lo podemos encontrar en la Biblia en las lecturas de Lev del 11, 4, 8, ¿verdad? Esas son de la parte de la Biblia. En la antigua Grecia tenemos en el año de 460 a 377 a.C., Hipócrates diagnosticó el quiste idiático, y en el año 384 y 322 a.C., los Aristóteles describen tres especies de gusanos intestinales. Ya en la Edad Media existían los conjuros de Tergense, Alemania, para los gusanos, donde los gusanos arrastre hacían afuera acompañados por 9 gusanitos. También en el año de 981 y 1037 después de Cristo, Avicena describe lo que parece ser la ascaris, los enterobios, las tenias y los ancilostomas. Estos son diferentes tipos de parásitos que pertenecen a la familia de Helminthiaceae. En 1379 después de Cristo, Joan de Brie descubre las fasciolas hepáticas en el hígado de carnero. Estos pertenecen a los parásitos también de la clasificación de los helmintos tisulares, que ya se conocían desde la Edad Media. En nuestros días, en la Edad Moderna, a partir de 1612 y 1723 después de Cristo, Anthony Van, que es uno de los investigadores históricos, hace numerosos descubrimientos, ¿verdad? Y describe por primera vez el microscopio y descubre a través de él las lambias intestinales. En 1684, Francisco Redet se consideró que era el padre de la parasitología, donde publicó un tratado sobre los parásitos, y Sestoni describe los sarcóptes de Covey. En la edad contemporánea, un sinfín de protozoarios se describen en este siglo. Desde el siglo XIX hasta el siglo XX se descubren las primeras clasificaciones de los parásitos, que se necesita el microscopio para su propia identificación. En 1996, en nuestros días, según OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, existen 52 millones de muertos por enfermedades parasitarias y un 33% por enfermedades infecciosas y parasitarias. La malaria afecta a 50 países y hubo entre 1.5 y 1.7 millones de muertos por este tipo de enfermedad causadas por parásitos hematófagos que se encuentran en nuestra sangre, transmitidos a través de algunos artrópodos. Para entrar en tema, debemos recordar que la parasitosis o la parasitología tiene gran importancia, ya que tiene una relevancia social, una complejidad biológica y una asociación a los factores antropológicos. Cuando hablamos de una relevancia social, se refiere a la magnitud epidemiológica, ya que ella puede llevar diferentes tipos de enfermedades
en las diferentes poblaciones en una prevalencia y una letalidad, con un impacto económico y un aspecto ético. Complejidad, ¿por qué? Porque los parásitos aún son desconocidos y no se pueden ver a simple vista. Además, es compleja su reproducción, su patogenia, que es lo que causa los diferentes tipos de enfermedades, y la adaptación y evolución de estas especies, y lo más importante, la ausencia de vacuna para este tipo de microorganismos. La asociación a factores antropológicos, culturales y biodemográficos, ya que depende de los diferentes lugares, de las costumbres que podemos tener mayor riesgo de adquirir este tipo de enfermedades. Debemos de tomar en cuenta diferentes tipos de conceptos importantes, como ¿qué es la parasitología? Si hablamos de parasitología, nos referimos a una rama de la biología que estudia los fenómenos del parasitismo. Las ramas de la parasitología se dividen en grupos: los protozoarios, que lo estudia la protozoología; los helmintos o gusanos, que lo estudia la helmintología; y la entomología sanitaria, que va a estudiar a los diferentes tipos de artrópodos de interés sanitario. Los parásitos, estos los vamos a clasificar en los dos grandes grupos de protozoarios y helmintos. Estos seres son eucariotas que viven a expensas de otro de dicha especie y le producen daño. Se caracterizan por desarrollar ciclos evolutivos simples y complejos. Se denominan ciclo evolutivo a la etapa secuencial del desarrollo de un parásito. El parásito puede ser cualquier organismo vivo sobre o dentro de otro organismo vivo, del que obtiene parte o todos los nutrientes, dañando al organismo en que se aloja. Entre los conceptos más importantes tenemos el parasitismo, que este va a ser un proceso por el cual una especie amplia su capacidad de supervivencia utilizando a otras especies para que cubra sus necesidades básicas, que no tienen por qué implicar necesariamente a cuestiones nutricionales, y que puede cubrir cosas como la diseminación o mejorar la reproducción de las especies parasitarias. ¿Cuál es el alimento de estos seres vivos? Debemos recordar que ellos necesitan diferentes tipos de componentes para su alimentación. Entre ellos tenemos compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos, y que también entre los compuestos orgánicos se pueden considerar como heterótrofos, y en otros conceptos tenemos el comensalismo, que va a ser la asociación idéntica a la de los parasitismo, salvo que lo del hospedero no sufre menoscabo o ningún tipo de daño o perjuicio. Mutuación o mutualismo, en este caso los seres asociados no son perjudicados entre sí, por el contrario, ambos obtienen beneficio. Algo importante que debemos de tener en cuenta en los conceptos básicos: a qué se refiere la palabra de predatorismo. Esto va a ser un ser vivo supuestamente más grande o menos poderoso, vive a expensa de otro más débil, al que destruye para alimentarse de él. Y el simbiosismo va a ser junto. Sim significa junto y bio significa vivir. Es la asociación biológica de organismos pertenecientes a la misma especie con el fin de subsistencia. Entonces llegamos a un punto donde debemos de identificar qué cosa es un huésped u hospedero. Un huésped va a ser un ser vivo que alberga al huésped. Ser vivo que alberga al huésped. Un huésped definitivo va a ser aquel en el que el parásito, en su etapa más desarrollada
en el que se realiza la reproducción sexual. Entonces, un huésped definitivo va a ser en el que alberga al parásito en su etapa más desarrollada. En el caso de las Ascaris lumbricoides, nosotros somos el huésped definitivo porque nosotros vamos a albergar al adulto. Los huéspedes intermediarios es el que necesita de otro tipo de huésped para su desarrollo, por lo que el huésped intermediario va a tener la fase inmadura del parásito, o mejor dicho, la larva. El reservorio va a ser un animal o portador de un microorganismo que provoca una enfermedad infecciosa. Generalmente en este puede causar clínicamente, puede ser o cursar clínicamente asintomático. El reservorio va a ser la fuente primaria de la infección. En este caso puede ser un hombre o animal, y raramente puede ser la tierra o los vegetales donde normalmente viven, y se multiplica un agente infeccioso del cual depende para su supervivencia, de manera que pueda ser transmitido a un huésped susceptible. El vector va a ser el organismo, generalmente un artrópodo, que transmite al parásito a su huésped vertebrado. El fomite, objeto inanimado que puede transmitir un agente infeccioso desde una fuente infectante o un huésped susceptible. El transmisor puede ser mecánico de un parásito en el caso de la mosca. El portador va a ser el estado de adaptación animal en el cual el microorganismo patógeno vive en el huésped sin causarle daño, como sucede en el 90% de las personas positivas por entamoeba histolítica. Y la infección parasitaria sucede cuando el huésped tiene parásito que no le causa enfermedad, lo cual constituye el estado de portador sano. Sucede en la presencia de amebas no patógenas, como en el caso de las amebas coli, y las infecciones parasitarias leves, como el parasitismo por tricocéfalos trichuris. Las enfermedades parasitarias se trata cuando el huésped sufre alteraciones patológicas y sintomatología producidas por un parásito. La infectación va a ser la invasión de un organismo vivo por agentes parasitarios externos, limitándose a la piel, mucosa y anexo. La zoonosis parasitaria es cuando es una enfermedad que puede transmitir de animal vertebrado a un humano. Tenemos que aclarar de qué se trata la palabra de ciclo biológico. Dijimos que el ciclo biológico van a ser las diferentes etapas que sufre un parásito. En este caso se define como el conjunto de fenómenos o cambios que experimenta un organismo. El ciclo de vida puede ser monocénico, heterocénico. En el monocénico, el parásito se desarrolla en una sola especie, y el heterocénico, el parásito requiere más de una especie para su desarrollo. En el caso del monoceno, el parásito que solo requiere de un huésped para cumplir su ciclo de biológico, tenemos el ejemplo de la Giardia lambia. Los heterocenos pueden estar divididos en diheterocenos y poliheterocenos. Los diheterocenos utilizan un solo huésped intermediario y uno definitivo. En el poliheteroceno utiliza más de un huésped intermediario y más de un huésped definitivo, como observamos en la imagen. En el caso de las tenias puede utilizar más de un huésped intermediario, como el conejo, como el cerdo, como los bovinos, etc. Y en el caso del hombre, ¿verdad?, puede ser padecer la enfermedad o también puede transmitirla. Vamos a hablar ahora de la adaptación parasitaria. ¿Qué necesita un parásito para adaptarse en un huésped?
El parásito ideal es aquel que consigue reducir a la mínima expresión sus sistemas corporales destinados a la obtención de energía y encarga esta función a su hospedador. Él se convierte en una máquina única dedicada a reproducirse. Esto quiere decir que el parásito, una vez que entra al organismo, se va a adaptar fácilmente a las condiciones que le proporciona su huésped y se va a dedicar únicamente a reproducir su especie. Es muy característico de los parásitos mejor adaptándose la hipertrofia de los órganos sexuales para producir miles o millones de descendientes. Los parásitos se pueden tener dos tipos de reproducción, una reproducción sexual y una reproducción asexual. Cuando hablamos de la reproducción sexual, quiere decir que el parásito necesita de una hembra y un macho para hacer o cumplir su ciclo reproductivo. Muchos parásitos alternan la reproducción de forma sexual y de forma asexual. Se reproducen asexualmente en el hospedero, donde pueden producir muchos descendientes porque las condiciones son adecuadas, pero donde es difícil encontrar ejemplares de sexo opuesto. Cuando los descendientes salen del hospedero y han de preparar para el tiempo duro, requieren de una reproducción sexual. Entre las reproducciones asexuales podemos tener en un solo individuo puede dar lugar a otro a través de la bipartición, gemación y esporulación. En la fusión binaria, que es el tipo más común de la reproducción asexual, tenemos también la gemación, en donde un nuevo individuo es formado ya sea en la superficie o una cavidad interna. Y la fusión múltiple, este tipo de reproducción envuelve la formación de organismos multinucleados que llevan a cabo la división. Vamos a abordar un poco sobre los mecanismos patológicos que pueden presentar los diferentes tipos de parásitos. Entre ellos tenemos una acción mecánica, una acción traumática y una acción bioquímica, una acción inmunológica y una acción exfoliativa. Cuando hablamos de una acción mecánica, quiere decir que el parásito va a comprimir o ocupar el espacio y obstrucción. Como es el caso de las ácaris lumbricoides, por su gran tamaño, se pueden ubicar en el intestino delgado y provocar obstrucción intestinal y no darle paso a las heces fecales y convertirse en una complicación. La acción traumática va a ser la causa del traumatismo en el lugar que se localiza. Algunos parásitos tienen diferentes estructuras externas en su pared celular que le permite adherirse mejor a la mucosa intestinal y causarle algún daño o exfoliación por absorción o herida, porque se penetran en la mucosa y le puede causar hemorragia. También tienen una acción bioquímica, ya que los distintos tipos de parásitos pueden producir sustancias tóxicas o metabólicas que destruyen el tejido de la mucosa intestinal. Tienen una acción inmunológica, ya que ellos pueden provocar una hipersensibilidad inmediata o tardía. En acción exfoliativa, consumo de elementos propios del huésped. También debemos de conocer los factores que predisponen la aparición de las enfermedades parasitarias, como es el caso de los factores físicos, que incluye el clima, el calor, el alto grado de humedad y las condiciones para desarrollarse los vectores, que estos son también vehículos de transmisión parasitaria. Otro factor es la vida rural, ¿verdad? Con el uso de letrina, el escaso uso de zapatos, las contaminaciones fecales, que son muy importantes por la diseminación. Cuando no existen letrinas, pueden depositar las heces en los ríos y contaminar las aguas, que luego son
de consumo. Las costumbres alimenticias son otro factor que influyen en la aparición de los diferentes tipos de enfermedades parasitarias. Tenemos la contaminación de los alimentos, ya sea por artrópodos o por falta de higiene personal y de conocimiento. Y la migración humana, que es de vital importancia, ya que nosotros estamos en constante movimiento y también hay personas que viajan del campo hacia la ciudad, de un país a otro, el compartimiento de utensilios, igualmente el consumo de comida fuera de casa y el uso del dinero. La preparación de los alimentos es otro de los factores que influyen en la contaminación parasitaria e igualmente en las enfermedades parasitarias. Para prevenir las enfermedades parasitarias debemos de cumplir las medidas básicas de higiene. Lavarnos las manos antes y después de preparar los alimentos. También antes de consumir dicho alimento. Lavarnos las manos antes y después de ir al baño. No consumir alimentos mal cocidos o carnes crudas. No consumir aguas contaminadas y hacer uso de letrinas en las zonas rurales. También estas medidas deben de cumplirse para evitar dichas enfermedades a cabalidad. Bueno, hasta ahí hemos llegado. Espero que les haya gustado. Sé que es muy extenso, pero a través del curso vamos a ir elaborando diferentes tipos de actividades para que haya una mejor comprensión. Nos vemos hasta la próxima clase.